una compañera dijo, wow, yo nunca me enteré que tú eres cristiano. ¿Te dolió? Bastante. Nosotros a veces no negamos a Dios de boca, sino que sí lo negamos con nuestras acciones. Buenas. Él no quiere comenzar ese podcast, pero eso no se va a quitar, señoras y señores. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Ya No Son 12. Estamos emocionados de volver a poder compartir con ustedes. No sé si dije eso bien, soy el Creo comunicador, sí, pero está perfecto. De todos modos, aquí somos humanos y nos equivocamos. Y pues bueno, pensaron que no íbamos a volver, me han dicho eso, porque tú eres que un ser celestial o... Gracias. Puedes seguir diciendo. ¿Qué más soy? Un extraterrestre. Una idea, sí, por lo verde. Por la verde que tengo acá. Les hemos puesto nuevos formatos. Han visto a Juan David siendo Juan David, a Laura y a Juan Camilo en la calle. Yo sigo con las entrevistas, pero esto continuamos acá y tenemos un tema espectacular. Pero antes, Juan Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, todo fine, todo ¿Cómo bonito. estuvo la semana? Con sueño, mucho trabajo. No quiero trabajar. Ayúdenme. Vale, no quiero trabajar, no quiero estudiar. Muy bien, señor. Ahora también está lloviendo en Bogotá y pues de todo un poquito. Laura, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿Cómo estuvo la semana? Bien, estoy trabajando desde casa, no está tan pesado, entonces bien. Juan David, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, gracias a Dios. Qué alegría volver a estar los cuatro. Y que sí me hacía falta, la verdad, Claro, es una realidad. porque hemos estado, digamos que presentes en el canal, pero cada uno por separado. Qué tristeza. Sí, es verdad. Entonces, ya por fin estamos, si creyeron que se iban a liberar de nosotros, ¿no? Juan Camilo es el más intenso. Vamos a grabar, ¿cierto? Sí, Él es el todos los días, todos los días. Y no, y grabemos en mi casa, dijo. No, es en mi casa. Sí. En la calle. Donde sea, él quiere hacer de todo. Bueno, hoy venimos con un capítulo. Si ustedes no se vieron el primer capítulo de esta temporada, vayan a verlo porque todo tiene que ver con eso. Todos los capítulos o la gran mayoría de lo que vamos a hablar con nosotros cuatro tiene que ver con eso. Y hoy decidimos comenzar con la historia que Juan David había dejado en punta. Tiene que ver con la universidad. Juan Camilo le dijo Judas, le dijo Pedro, le dijo de todo. Juan David, ahora sí danos más contexto. Fue cuando lo negó, ¿no? Danos más contexto, qué fue lo que pasó y pues ahí comenzamos. Pero antes de iniciar la historia, solamente mostrarles que tenemos ahora una merch oficial. Oiga, sí, de está la cual disponible. Más adelante les daremos información, pero como pueden ver, ya no son 12 podcasts. Para que vea. Pídanla en los comentarios. Bueno, ahora sí, A ver. entrando un poquito más en lo que viene siendo la historia, digamos que en resumidas cuentas, yo cuando estuve en toda esta mi etapa de la universidad, me di cuenta, después de que salí, de que negué muchas veces a Dios. No, Filisteo. exactamente. Pero no directamente con mis palabras, sino con mis acciones. Me di cuenta que había muchas otras formas de negar a Dios. Es decir, o sea, tú como que no era como que decías y ibas y decías, no creo en Dios. Exactamente. Ok. Sino el típico, sabes que algo está mal, pero sigues ahí al lado e incluso no solo al lado, sino apoyándolo. Entonces, ¿Un realmente, por ejemplo, yo era de los que salía a fiestas, yo era de los que salía a tomar, yo era de los que todo esto. O la típica que llega el amigo, la amiga de, uy, es que estoy hablando con dos chicas, con dos chicos, con lo que sea, y en vez de, oye, espérate, mira, Dios dice esto, ten cuidado, sé sabia, bueno, pues la vida es una, ¿no? Entonces, yo era de ese amigo y me di cuenta que ahí realmente estaba negando a Cristo. Pero ¿cuándo te diste cuenta de eso? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que estabas negándolo? Y eso fue súper curioso porque hace poco yo fui al Sofá. Aquí en Colombia nosotros tenemos una feria que es del ocio y de la fantasía. Y es una convención muy grande en donde hay cositas como de anime, como de videojuegos de los 80, cosplays, música y todo esto. Entonces resulta que yo tengo una amiga muy cercana que ella es profesional de Tetris. De hecho es la número 1 de Colombia en Tetris clásico. Número 1, número 2. Y entonces ellos tenían un stand y me pidió ayuda para ir a ayudar. No tengo ni idea de Tetris. He jugado como 3 veces en la vida, pero me gusta ayudar. Yo jugaba, era uno que era pinball cuando no tenía internet.
Ah, sí, 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 ese es jugaban re bueno. En el Windows XP. Allá en La Guajira no había internet de por... No, mentira. Ah, o sea, debe ser re bueno jugando pinball. Yo jugaba Buscaminas, pero nunca Pero tanto. eso es lo de la. Mentira, de la íbamos a La comunidad. Guajira. Ajá. Por si acaso. Entonces estaba digamos que en esa convención y me se vio encontré unos internet. compañeros de la universidad, los cuales se me acercaron y me dijeron, pues se dieron cuenta de mi podcast, bueno, del podcast, de todo esto, de mi Instagram, cómo De cambió. su podcast. O sea, Totalmente. todavía no. Menos mal me pararon. Y entonces se dieron cuenta del podcast, de cómo... De tu podcast, si no lo ves. Yo sé que le caigo bien a Adri y ella va a eso. Entonces, ¿es cierto, Adri? Ah, Entonces, sacó un meme así toda. De su podcast. Eso está entonces vieron el cambio en el Instagram, de que ahora todo eran reels con lo del podcast. No te preocupes por nada. En cambio, ora por todo. Y dale gracias a Dios. A Dios, no te preocupes por nada. En cambio, ora por todo. Y dale gracias a Dios. A Dios. Entonces vieron el cambio en el Instagram, en toda la feed, por que todo se volvió full publicaciones del podcast. Dijeron, ay, no sabía que te habías vuelto cristiano y qué tal. Y yo les dije como, yo siempre fui cristiano. Y de hecho, hay una compañera dijo, wow, yo nunca me enteré que tú eres cristiano. ¿Te dolió? Bastante. Quedé muy reflexivo todo el día, porque en mi mente yo, desde el principio uno dije, no, yo soy cristiano. No, yo qué tal es, yo creo esto, yo qué todo. Pero, Yo ¿qué qué tal es, estaba yo qué todo. demostrando realmente? No había una coherencia. Digamos, ¿tú qué crees que fue eso que marcó el hecho de que ellos no se dieran cuenta que tú eras cristiano? O sea, ¿qué crees que dejaste de hacer o qué hiciste para que ellos dijeran eso o llegaran a esa Creo que tiene conclusión? que ver con la parte de la contradicción en lo que yo podía estar diciendo y en cómo realmente estaba actuando. Porque puede ser que no recuerden esas charlas que nosotros tuvimos en primer semestre en donde yo dije, no, yo soy creyente, yo soy cristiano. Y listo, lo dije un par de veces, 3 veces, pero de ahí en adelante mis acciones eran totalmente lo ¿Qué contrario. acciones? ¿Qué acciones? Salir de fiesta, las personas con las que salí en mi época universitaria, cómo opinaba de ciertos temas, las cosas que decía, eran cosas que eran totalmente contradictorias a lo que es el mensaje de ser Pero cristiano. digamos, cuando tú hablabas con ellos, por ejemplo, del tema de las fiestas, ¿tú qué les decías? O sea, para ti era en ese momento que te llevaba, por ejemplo, a ti salir a fiestas. O sea, ¿cuál era como tu racional detrás de eso? ¿O les decías a ellos como, no, de verdad, yo pienso que salir a fiestas no está mal o algo así y aún así lo hacías? ¿O también les decías como, vámonos de farra, perro? Ahí va una de las cosas, y es que yo me escudaba mucho en... Yo decía que no, pero encontraba mis formas de decir que no. Entonces, Ok. en vez de decir de no creo que esté correcto, que no, es que ese no es mi plan. No, es que mucho ruido no me gusta es algo diferente. Y así fue a los inicios Wow, de carrera. claro, ya. Y al final de la carrera, sí fue como, la vida es una, hay que vivirla, y salía a fiestas y todo. Ay, si la vida fuera estable. Ya, como Diomedes. Ajá. Ya. Entonces, siempre encontraba la contradicción de darle una respuesta racional a lo que yo realmente opinaba para intentar evitar tocar el tema de Claro, lo como que yo creo. disfrazada. Pues. Exacto. Pero, o sea, pero detrás de eso había que, o sea, una necesidad de ser aceptado, de no ser rechazado. O sea, realmente tú por Sí, qué lo rechazado. hacías, ¿no? o sea, de pronto querer encajar, no estar solo. O sea, ¿cuál era la motivación detrás de para que tú no tuvieras una posición radical frente a lo que tú creías? Realmente, más que eso, creo que fue el hecho de que había dudas. Y usualmente cuando uno no conoce a Cristo realmente, uno duda mucho en su mensaje, en qué es lo que hay que hacer, en quién es mi Dios, en qué me enseña. Entonces uno es como, yo tomaba el escape racional, de encontrarle cosas racionales a las cosas. Y pues obviamente yo no estaba, yo era el niño juicioso que se hacía con la gente desordenada. Entonces, mis profesores y todo eran como, O sea, realmente lo que pasaba es que tu relación con Dios estaba rota. exactamente, no había convicción. Y ahí fue el hecho de también el por qué empecé otra vez juicioso a ir a la iglesia con convicción y tomé la decisión propia de decir, otra vez quiero ir a Cristo. Porque Pero me imagino que hubo un punto de quiebre. sí,
Sí, ¿Qué fue? Lo hubo. Como ya en otros capítulos hemos estado hablando, yo durante la universidad, por cuestiones de estrés o cosas de ese estilo, la verdad es un tema más largo que eso, estuve sufriendo por el diagnóstico decía que era un trastorno múltiple de ansiedad y depresión, en donde la ansiedad estaba mucho más elevada que la depresión. Entonces, pues además de eso, yo estudio ingeniería en mecatrónica, lo cual es una carrera cero amigable con el usuario, súper estresante, y eso sí hacía que los picos de las dos se elevaran muchísimo más. Estuve con el tirada afloja con eso mucho tiempo, yendo al psicólogo, yendo a todo esto, pero durante una época en mi vida yo salí con una persona y por cosas, o sea, no malas, sí, se fue del país, nosotros terminamos. La sacaron del país. La sacamos. Nosotros terminamos y yo quedé como muy afectado porque durante ese tiempo, que aunque fue corto, ella se volvió 100% mi círculo social, mis amigos, mis compañeros. Y cuando pues ella se fue, me sentía muy solo, demasiado. Entonces volví a retomar la parte del psicólogo y una de las cosas que ella me dijo es: no hay un lugar donde tú puedas sentir como otra vez un círculo social. En la universidad no era para mí la mejor opción por otros motivos. Entonces yo le dije, yo me acuerdo que yo iba a un grupo en la iglesia, pero que yo dejé de ir. Y ella me dijo, no, sí, dale, ve por el simple hecho de relacionarte. Que mi psicóloga, Dios es tan bueno que incluso mi psicóloga era creyente. Entonces ella me decía, además estás más cerca de Dios, pero lo importante realmente es que te sientas en un círculo aparte de donde estás 24/7. Wow. Entonces empecé a ir a la iglesia con la excusa de relacionarme con personas. Y me entré al grupo donde en ese momento Juan Camilo no era líder, pero estaba Andrés. Y era un grupo muy pequeño en donde tenía la oportunidad de relacionarme 100% con las personas. Eran interacciones muy genuinas porque éramos 6, 8 personas. Sí, entonces todo el mundo se hablaba con todo el mundo. Y luego de la nada un hasta día que llegué yo empezamos a ir a tomar café después de grupo de conexión. Y aunque era algo de vez en cuando, se volvió regular. Y entonces yo empecé, wow, qué increíble, o sea, aquí puedo tener esa interacción social. Y luego empezó a venir como Cristo como golpeando a la puerta, como hace con sus hijos de, oye, desde hace rato te estoy llamando, ven. Y hasta que no tuve la convicción y tuve ese encuentro directamente con Dios, me di cuenta de lo que hice y dónde realmente tenía que estar. Wow. ¿Y cómo hiciste para poco a poco ir despejando esas dudas? O sea, con eso que tú lidiabas, ¿cómo pudiste rendir eso? ¿O has encontrado respuestas o aún te faltan? ¿O cómo ha sido eso para ti? Yo creo que el camino de estar en Cristo es como una vaina constante de encontrar soluciones, y luego Dios te muestra que esas soluciones, o sea, las borra y las vuelve a reconstruir. Creo que es muy importante eso, el hecho de cómo se hacen amistades verdaderas, el hecho de cómo te relacionas con Dios, con tu familia, de cuál es el amor, tanto fileo, ágape, estorge o eros. Cómo realmente se demuestra. Es que él habla griego. Entonces, para nuestra audiencia griega espartana, pueden, por favor, Aristóteles. Para nuestra audiencia filistea y farisea. Para nuestra audiencia pagana que todavía adora a Zeus. Tengo una pregunta dura, Juan David, y es, ¿cómo realmente tú al día de hoy estás seguro de que tú estás en la iglesia por Dios y no por tus amigos? Y no porque seguimos saliendo a tomar café. Porque Dios me ha hablado mucho al respecto desde que tuve realmente mi encuentro con Él y dejé de ser nieto y empecé a ser hijo. Porque yo soy hijo de pastores. Entonces, cuando realmente yo conocí a mi papá y no al papá de mis papás, entonces lo conocí y caí profundamente enamorado. Porque primero me enamoré de Dios y luego me mostró las amistades verdaderas. Aunque viniera por las personas, yo no había entrelazado una amistad verdadera. Primero fue Dios mostrándose y luego me mostró cuáles son las amistades verdaderas. Y Dios
he estado en procesos muy interesantes porque el proceso de la ansiedad, de la depresión sigue. El médico, bueno, el psicólogo dice que muy probablemente tiene que ver con razones biológicas. No lo sé. Pero a veces sigue, pero Dios siempre es el que me toma de la mano y me levanta. Me di cuenta como Dios me quitó la dependencia a las personas que tenía. Y no solo eso, sino que Dios tiró barreras. Porque yo creo que nunca había podido tener amigos hombres. Porque nunca me relacioné bien con ellos. Es verdad. Y luego, por primera vez tuve a Juan Camilo y Andrés, que son mis mejores amigos y son amigos hombres. Y Pues él no es con mi los amigo, que pero- molesto y O sea, restauraron, No es bidireccional. restauraron lo que viene siendo mi relación con esa amistad con los Macha. hombres. Hay una cosa bien espectacular que me llamó muchísimo la atención, que fue la pregunta que le hizo Juan Camilo en ese primer capítulo, y es comparándolo, lo decía al principio, con Judas y Pedro, porque si bien nosotros a veces no negamos a Dios de boca, Ujú. sino que sí lo negamos con nuestras acciones. Ahora, pero mi punto iba así más cuando a Pedro le están preguntando después de la crucifixión de Jesús si él estaba con Jesús, y él lo niega, esa vez sí con la boca, diciéndole que efectivamente no, que no lo conocía. Pero es el punto de que ni siquiera a veces debemos nosotros de llegar a negar a Jesús, como lo hizo Pedro con la boca, sino que mira que hay muchas formas. A mí también me ha pasado. Yo también en muchas ocasiones, cuando me preguntan sobre mis creencias, trato de matizarlo como para congeniar con otro. Uno tiene que ser estratégico, es verdad. Uno tiene que ser estratégico porque a veces irse de frente, pues de pronto puede incomodar. Y aunque yo creo que la religión debe incomodar, sí también creo que debe uno ser estratégico. Pero entonces, en muchas ocasiones me preguntan por mi religión y yo lo que hago es tratar de irme por los laditos, sí, con la idea central para poder llegar a esa persona. Pero me ha pasado que simplemente lo he negado por algunos pensamientos que la gran mayoría tiene. Entonces, si todos piensan que es A, pero yo pienso que es B, porque lo dice la Biblia, por ejemplo, entonces yo digo, sí, yo creo que es A.1. Como que me alejo para que no sea lo mismo que la A, pero no llego al B. Sí, es que yo siento que el tema ahí está en hasta qué punto estamos dispuestos a llegar por esta causa. O sea, nosotros sí creemos que muy probablemente nuestra generación va a tener que morir por lo que cree. O sea, los cristianos, la Biblia lo dice, cada vez van a ser más perseguidos. Y yo siento que ese es el desafío para todos. O sea, como cada vez le haces más frente a tu fe. Y no lo que decías tú, no solamente con las palabras, diciendo, ay, sí, soy cristiano, sino con las acciones, que eso muchas veces habla más, porque la gente dice como que a pesar de que no, aún lo observan mucho y la gente se da Sí, cuenta total, de lo mucho. que tú haces, de cómo te refieres a otros, de lo que opinas, de muchas cosas. Y yo siento que si tú vives una vida transparente con Dios y tienes unas convicciones claras, eso se va a ver. O sea, tú no tienes que esforzarte, mejor dicho, y sufrir la pariera para decir soy cristiano. A mí siento que en la universidad es algo que de pronto nunca me ha costado, porque siento que yo no le he tenido miedo a ser rechazada. O sea, es algo con lo que yo como que he lidiado casi toda mi vida. Entonces es como no me molesta que haya una opinión contraria y que haya una postura diferente y que eso traiga consecuencias de pronto en que, no sé, me vayan a hacer el feo, que haya una opinión que de pronto llegue a ser hiriente. Pero sí siento que eso muchas veces suele incomodar y más en los medios a veces uno se mueve. Por ejemplo, en el tuyo, donde hay muchas relaciones, donde hay muchos espacios de debate, donde hay muchos temas sensibles, creo que puede ser un poco más complicado. Pero sí siento que estamos llamados a eso. O sea, es porque te avergüenzas a que le tienes miedo. O sea, si tú dices todavía como, me tiembla para decir no creo en el aborto, no creo en la eutanasia, creo en el matrimonio entre hombre y mujer, creo en una sexualidad, ¿qué pasa en mí? O sea, ¿será que en el fondo no lo creo tanto? Tengo que despejar algunas dudas, lo que decía Juan, o tengo que ya hacerle frente a lo que creo y punto. Siento que también es ese llamado a ser fieles a lo que somos, o sea, no perseguimos una causa. Total. Mala. Y a tener un cristianismo consciente, ¿no? O sea, como... Esto va a sonar un poco como chistoso, pero no solamente, o sea, sí, no solamente decir como, es que la Biblia lo dice, obviamente la Biblia Ajá. lo dice, pero si tú vives un cristianismo en donde todo lo que tú sabes que tienes dudas y que en algún momento si te preguntan,
no sabes cómo responder, pues averigua, encuentra la respuesta, ¿sí? Porque todo con lo que uno tenga un ápice de duda frente a lo que Dios nos ha hablado es una herramienta que el enemigo usa para que tú lo hagas. ¿Me hago entender? Por ejemplo, yo no estoy tan seguro de que esté mal emborracharme. Por ejemplo, no estoy tan seguro y no tengo tan claro eso. ¿Cuál es la mejor estrategia para que uno de verdad, cuando le digan vamos a tomarnos una pola, averiguarme un fundamento muy claro de por qué no se toma eso? ¿Qué te ha pasado, no? ¿Qué me ha pasado? Exacto. No, pero me refiero, es porque chévere, no es que está hablando, Aquí es que está hablando seguimos la porque gente. no. O sea, normal. No es que está hablando porque sí, es porque te ha pasado. Ajá, exacto. O sea, realmente en mi caso, gracias. ¿Y esos son tus amigos? Los No, pero mejores. es que está mal. No. Sí. De hecho, ayer. No, yo creo que está chévere que me Sí, lo cuentes. exacto. Por ejemplo, no solamente con el tema del trago. A mí, por ejemplo, me parecen muy duras las conversaciones en el trabajo en donde me preguntan mucho en cómo vivo mi sexualidad, Sí. por ejemplo. Entonces, uy, qué conversación está pesada, es horrible, porque para la gente hoy en día eso es algo muy abierto, ¿no? Sí. Como, uy, no, pues hágale, pues acuéstese, pues, sí. Y digamos, para mí es como algo que, pues uno es incómodo hablar, dos, es una fuente casi de burla también para nosotros como Sí. hombres, y tres, en su momento no sabía bien cómo responder. O sea, porque era como, ¿y tú por qué vas a esperar hasta el matrimonio? Y yo, Sí. O sea, como que no podía encontrar realmente. Y cuando yo llegaba a mi casa, me sentía súper chistoso porque yo de verdad me quedaba como, ¿y yo por qué estoy esperando? Si se supone que es algo chévere, ¿sí? Entonces fue hasta que uno de verdad, o me metí con Dios y le pregunté de verdad, ¿qué es lo que tú piensas acerca de esto? O sea, si tú me dices no, ¿por qué no? Total. Y eso suena como a rebeldía. Pues, ¿por qué no? O sea, no es como ir a pelearle a Dios, pero sí de verdad encontrar el fundamento de por qué Dios te está diciendo las cosas para que cuando vayas con las personas tengas un fundamento y en tu mente también sea una convicción clara. Total. O sea, porque si tú tambaleas y no tienes tan clara la convicción de lo que tú haces y por qué lo haces, cuando se te presente la tentación. Hay una cosa muy fundamental ahí, es que está bien que al principio, porque esto, todos aquí tuvimos un encuentro con Jesús y al principio nos cuesta muchas cosas, entender muchas cosas, nos ha pasado a todos, pero llega el momento en donde tú realmente debes tomar la decisión y comenzar y dejar de tomar leche, como lo dice la Biblia, y comenzar a comer alimento sólido. Entonces, está bien que todos pasemos por un momento en donde tengamos dudas, en donde nuestras convicciones quizás no son las más claras, en donde venimos a la iglesia porque sí, en donde venimos a la iglesia porque está perfecto, que los amigos y el entorno está bien. Hay un proceso. Pero si tú llevas en ese proceso 2, 3, 5 años y no tienes la 7, convicción 8. clara de por qué tú estás en la iglesia, pues es ahí donde debemos comenzar a preguntarnos, venga, pero entonces yo por qué estoy yendo a la iglesia. ¿Realmente estoy yendo por los amigos? ¿Realmente estoy yendo porque me siento bien allá y qué chévere que me digan que Dios es mi salvador y que voy a ir al cielo? ¿O es porque realmente lo creo yo? Sí, yo también, bueno, ahorita que dices eso, me acordé de algunas amigas que les ha sido difícil eso, ¿sabes? ¿Cómo? Nombres, se llama? nombres. Amigas, comenten. O sea, me refiero a que Acaban de aparecer los siento que a arrobas. pesar de que hay unas bases claras respecto a quién es Dios y hay Claro. una teología, bla, 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 van al mundo y les es difícil encontrarse con realidades, con pasado, con luchas, con ideologías que le golpean de nuevo. O sea, como que de nuevo es pero ¿es en serio? O sea, como que aún luchan con algunas ideas, ¿sabes? O sea, como con algunas fortalezas y eso es a veces lo que no les permite llegar a la iglesia o plantarse, porque dicen como, Sí, pero es que si yo fortalezas, creo esto, es que si yo todavía hago esto, entonces yo ¿por qué voy a ir allá? O sea, va a ser re hipócrita, o sea, yo ni siquiera sé si quiero ir o no quiero ir, pero sé que lo necesito, pero no sé a dónde ir, pero no me siento cómodo, pero... Y yo te digo, mira, en la iglesia no está la gente perfecta. Aquí ninguno de nosotros 4 puede decir no Excepto pequé. yo. ¿Sí? No he cometido errores. Soy el mejor, soy nadie. O sea, acá todo el mundo tiene rabo de paja. Si tú vienes
no vas a ser otro más como de los, ay, sí, no sé, de los perfectos, ¿sí? El grupo de los selectos y vas a ser tú el único que no tiene sus luchas, sus vainas para nada. O sea, la iglesia es el lugar para que si tienes dudas, para que si aún después de algunos años te es difícil encontrar verdad y decir, bueno, esto es a lo que me arraigo, lo que dice Andrés, ya este es mi alimento sólido, esto es mi creencia, es mi convicción. Acá es donde nos formamos, acá es donde respondemos las dudas, acá es donde nosotros podemos compartir lo que Dios ha dado. Entonces, que por el contrario, si tienes preguntas o si tienes cosas de las que aún tú no estás seguro, ven, o sea, este es el lugar, o sea, la iglesia, donde sea que vayas, es el lugar para que tú puedas encontrar también respuesta. Obviamente está la palabra, está la relación con Dios, la intimidad que tenemos con Él, pero estar rodeados nos hace el camino mucho más fácil. Entonces, que eso te motive a volver, a plantarte. Por el contrario, no hacer una excusa más para que tú permanezcas lejos, sino por el contrario, para que te rodees mejor. Exacto, o sea, así como los hospitales están llenos de enfermos, la iglesia es para aquellos que están enfermos de espíritu, enfermos de corazón. ¿Enfermos de? No, no, la idea de nosotros no es venirles a vender un lugar perfecto lleno de gente perfecta y mostrarnos como perfectos porque no lo somos. Simplemente somos personas heridas, rotas, que encontraron la verdad y el motivo que les sana sus emociones, su corazón, su vida, su vida, todo. Que es Dios, o sea, al final y al cabo es Dios. Exacto, y es un proceso que dura toda la vida. Entonces, no va a ser algo... No va a ser simplemente venir un día y ya. Y la idea es que sigas teniendo dudas, porque como dijo Andrew, nuestro deber, lo dice Pablo, es escudriñar las escrituras. Porque nos van a venir a preguntar, nos van a venir a pedir explicaciones y nosotros tenemos que tener la capacidad de darlas. O demostrarlas. Exactamente. O sea, ¿qué creo que es más importante? Total, y sí, exactamente. Totalmente bueno. Aquí estuvo este espectacular primer capítulo de nosotros cuatro, esta temporada diferente al primer capítulo que ya fue diferente, pero ajá. Oiga, ustedes están notando que estamos en un lugar diferente, estamos en un lugar lindo, ese sofá está espectacular y pues bueno, tenemos, yo le voy a dar paso a quien debe dar esta noticia y es a Juan David. Tenemos es una pantalla verde. Tenemos un nuevo acompañante esta temporada que se llama Caramel, Juan David, y pues cuéntanos qué es esto. Entra Caramel. Caramel es el nuevo patrocinador de Ya No Son 12. Y básicamente es el lugar donde vamos a estar grabando. Nos van a encontrar, si vienen de pasada, nos van a encontrar, yo creo que varios días grabando. Y nos la vamos también a pasar por aquí. Es un café con comida espectacular, de experiencia. También nos van a ver de vez en cuando tomando cafecito, comiendo cosas acá para que se antojen. Entonces están más que invitados. La dirección va a estar saliendo por acá y también el Instagram. Besitos, chao. Bye. Chao. Bye.